Muchas gracias por su asistencia. Me imagino que al rato llegarán algunos colegas más. La psoriasis es una enfermedad que afecta a muchas personas, no nada más en la piel, sino también en estructuras fuera de la piel, articulaciones, metabolismo, temas cardiológicos. Y es realmente un gusto poder avanzar en el tratamiento, poder lograr un eh, control de este problema por conocimientos a nivel molecular. Cada vez los biológicos han ido sustituyendo la terapia de Goerke que usamos al principio muchos de nosotros, otros tal vez ni siquiera la conocieron todavía. Y el hecho de poder afinar un bloqueo de toda esta cascada inmunogenética que se presenta en estos pacientes por medio de la interleucina 17A, que tal vez es uno de los disparadores más importantes de fenómenos inflamatorios y autoinmunes. Y pues el tener acceso a este biológico creo que nos puede beneficiar en el manejo y desde luego más a los pacientes de este problema. Afortunadamente, el doctor Eric Alcántar, que actualmente es gerente médico senior en el laboratorio Novartis, nos va a hablar de un producto que es totalmente innovador dentro de los biológicos, Secukinumab, Cosentyx, y pues para ello cedo la palabra al doctor Eric Alcántara. Doctor Mace, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para estar aquí con ustedes el día de hoy. Les agradecemos a todos su asistencia y esperamos que el tema que vamos a presentar el día de hoy, del que vamos a platicar, pues bastante a fondo, sea de interés para todos ustedes. Como bien dice el doctor Mace, los avances en la tecnología, sobre todo después del advenimiento de la tecnología del DNA recombinante, han permitido el desarrollo de nuevas moléculas específicas para bloquear algunos blancos terapéuticos del sistema inmunológico, y justamente pues los anticuerpos monoclonales son resultado de estas tecnologías. Y el día de hoy pues vamos a hablar justamente de la interleucina 17 como un blanco terapéutico en la psoriasis y en la artritis psoriásica. Quisiera nada más presentar brevemente cuáles son los objetivos de la charla. La intención es presentar un panorama general de los mecanismos inmunológicos que están involucrados en la patogénesis de la enfermedad psoriásica. Llamo enfermedad psoriásica al conjunto de signos y síntomas que puede presentar el paciente con psoriasis o artritis psoriásica, porque muchas de las ocasiones son coexistentes. Explicar el rol de la interleucina 17 en la iniciación y la perpetuación de la respuesta inflamatoria en la enfermedad psoriásica. Presentar un racional del por qué la inhibición de la interleucina 17 es un enfoque terapéutico novedoso y bastante prometedor en esta patología. Explicar los resultados clínicos del bloqueo de la IL-17A con secukinumab y presentar algunos datos de seguridad. La primera parte de la charla pues es nada más una pequeña introducción. Como les comentaba el doctor Mace, yo soy inmunólogo, no soy dermatólogo, por lo tanto de esto ustedes saben mucho más de lo que yo sé y seguramente lo han visto también más frecuentemente. La psoriasis es una enfermedad multifacética que puede tener diferentes manifestaciones y que puede presentarse en distintas topografías del cuerpo, siendo, digamos, la clasificación o dentro de las formas que se presentan estas las más frecuentes, incluida esta que es justamente la artritis psoriásica, y aquí es muy evidente las lesiones, además de la inflamación de las articulaciones de este paciente. Es una enfermedad crónica, discapacitante y además desafortunadamente incurable, dado el trasfondo genético que
en el que incurre. Es una enfermedad que afecta más o menos entre el 2 y el 4% de la población general, dependiendo de cuál país estemos viendo y de cuál serie estemos observando. En México se estima que es alrededor del 1 o 2% de la población quien la padece. Y estas lesiones típicas son justamente lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico, que son las placas rojas, las placas eritematoescamosas, ¿no? Con una gran cantidad de prurito y que obviamente la gravedad varía en cuanto a dependiendo de la localización del cuerpo en donde se encuentren. La histología de esto, como les menciono, pues ustedes saben también mucho más que yo. Esta es la piel sana, esta es una placa, un corte histológico en una placa de psoriasis, donde hay algunas lesiones muy típicas y que nos ayudan al diagnóstico cuando hay que tomar una biopsia, como la hiperkeratosis, la parakeratosis, el engrosamiento tanto de la epidermis como de la dermis también. Y hablando un poquito de la etiopatogenia de la enfermedad, pues la psoriasis forma parte de un grupo de enfermedades complejas que se llaman enfermedades inflamatorias mediadas por mecanismos inmunológicos. Este grupo de enfermedades se caracteriza porque es necesario que converjan 3 factores para que se puedan dar. El primero de ellos es una predisposición genética, factores ambientales o factores desencadenantes que normalmente conocemos como gatilladores, y estas dos circunstancias inciden directamente sobre el sistema inmunológico para que se dé una disregulación del sistema inmunológico. Finalmente, la disregulación del sistema inmunológico es lo que va a producir todas las manifestaciones clínicas que vemos en los pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica. Voy a explicar un poquito a detalle por qué es que se da esta disregulación del sistema inmunológico de la que yo les estaba hablando, porque es muy fácil, digamos, tratar de aprenderse y de entender que estos 3 factores tienen que darse para que el paciente presente los signos y síntomas. Sin embargo, los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la etiopatogenia de la enfermedad son un poquito más complejos y quisiera hacer un esfuerzo por explicar cómo es que se da esta activación del sistema inmunológico. Primero que nada, en el paciente genéticamente susceptible, justamente para que la activación del sistema inmunológico se dé, tiene que haber esta susceptibilidad genética que puede ser en una gran variedad de genes que codifican para proteínas que están relacionadas con la respuesta inmunológica. Los factores gatilladores o los factores desencadenantes inciden directamente, hablando particularmente de infecciones o de traumatismos en la piel, inciden directamente en la activación de las células dendríticas, ya que las células dendríticas tienen en el interior de su citoplasma una serie de receptores y algunas moléculas que reconocen algunos patrones moleculares o algunas moléculas que son señales de peligro o señales de alerta. Estas señales de alerta, como son, por ejemplo, la liberación del DNA posterior a daño celular, activan justamente estos receptores que se encuentran adentro de la célula dendrítica, y una vez activados estos receptores, los cuales algunos de ellos los conocemos como receptores Toll-like, entonces llevan a la activación de la célula dendrítica y a la producción de interferón gamma. En el caso del traumatismo, justamente hemos visto que en los pacientes con psoriasis el fenómeno de Koebner es uno de los fenómenos más frecuentes que se observan, en donde después de un traumatismo cutáneo, ahí se aparece una placa de psoriasis. Y esto tiene que ver con la lesión o con el daño epitelial que se presenta después del traumatismo, en donde hay una liberación justamente del DNA propio. Este DNA se junta con estos péptidos antimicrobianos LL37, y estos complejos DNA péptidos LL37 son justamente reconocidos por estos receptores que yo les comentaba, que reconocen señales de alerta. Desde luego tiene que haber una predisposición genética y una vez activada la célula dendrítica, entonces sobreviene una producción de interferón gamma. Las células dendríticas, obviamente después de la activación de
de sí mismas por estos complejos de DNA y péptidos antimicrobianos, van a producir grandes cantidades de interferón gamma y el interferón gamma activa otro tipo de células dendríticas que son conocidas como células dendríticas CD11C positivas. Estas células dendríticas pertenecen a la serie mieloide y son las que están directamente involucradas en la activación de las células linfocitos TH, ¿no? Linfocitos TCD4. Justamente después de que sobreviene la activación de la célula dendrítica, les comentaba yo que sobreviene una especie de comunicación entre la célula dendrítica y el linfocito T para poder llevar a la activación de esa célula T. Y esta comunicación se da a través de los mediadores inmunológicos por excelencia, que son las citocinas. Las citocinas que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias dependiendo de cuál sea el tipo de respuesta inmunológica que se va a generar. Este es el nuevo modelo de la patogénesis de la psoriasis, en donde se habla que hay una interacción directa de la célula dendrítica con la célula T para su activación, pero además también las citocinas proinflamatorias que produce la célula dendrítica activan directamente al queratinocito. Otra célula que está íntimamente involucrada y que también se ve, digamos, directamente activada tanto por la célula dendrítica como por la célula T es el neutrófilo. El neutrófilo anteriormente en la psoriasis se consideraba que era una célula estática, bueno, no una célula estática, sino más bien una célula de la cual no se conocía exactamente cuál era la función en la patogénesis de la enfermedad, y el queratinocito sí se consideraba como una especie de célula estática que únicamente recibía señales para proliferar. Ahora se sabe que ambos tipos celulares tienen una importante función en la patogénesis de la enfermedad, produciendo ambos citocinas proinflamatorias que activan uno al otro, ¿no? Y obviamente llevando a la hiperproliferación de los queratinocitos y eso al mismo tiempo también a un aumento en el reclutamiento de neutrófilos y otras células de tipo inmunológico. Quisiera, para poder entender aún más cuáles son estas células T que están involucradas en la patogénesis de la enfermedad, regresarme un poquito y hablar del paradigma clásico que hemos venido escuchando de la inmunidad desde hace ya muchos años, que es el paradigma de las células TH1 y TH2, o el paradigma de la inmunidad tipo 1 y la inmunidad tipo 2. Este paradigma nos habla de que, desde hace ya algunos años, de que en las células cooperadoras existen dos tipos principales de células, que son las TH1 y las TH2, y que ambas están involucradas tanto en la defensa del huésped contra ciertos patógenos y microorganismos, dependiendo de la vía, pero también en ciertas patologías, como son enfermedades inflamatorias en este caso, y enfermedades alérgicas en el caso de las células TH2. Este paradigma ha cambiado muy recientemente. Literal, hace aproximadamente 3 años se agregó un tercer tipo de inmunidad, que es la inmunidad tipo 3. ¿Y cómo fue que se llegó a esta conclusión? Pues bueno, la pregunta que teníamos era cuál de estas dos células es responsable por la autoinmunidad. Y finalmente se pensaba al principio que las células TH1 eran responsables de la autoinmunidad porque las células TH2 habían sido bien caracterizadas como estar involucradas en cuestiones de tipo alérgicas y de cuestiones de hipersensibilidad. Sin embargo, cuando removimos a las células TH1 del panorama inmunológico a través ya del uso de modelos transgénicos de ratones, donde ya hay una deficiencia de estas células TH1, eso no detuvo la autoinmunidad en ratones. Entonces, era lógico que tenía que haber algún otro tipo de células que tuviera que también estar involucrado en la patogénesis de la autoinmunidad. Y efectivamente así es como surge el concepto de la inmunidad tipo 3. Que literal tiene aproximadamente 3 años o 4 años que se estableció ya como un concepto o como un tipo de inmunidad como tal. La inmunidad tipo 3 está justamente mediada por otro tipo de células, además de la tipo 1, aquí tenemos un diagrama que nos explica la inmunidad tipo 1, la inmunidad tipo 2 y la inmunidad tipo 3, que es mediada por estas células, predominantemente células de perfil 17 o que producen citocinas del tipo TH17 y que justamente son el resultado de la activación de un linfocito virgen o de un linfocito indiferenciado por la interleucina 23.
para producir grandes cantidades, sobre todo de interleucina 17 y también de interleucina 22. Ahora se sabe que justamente este tipo de inmunidad, la inmunidad tipo 3, es la que está más íntimamente involucrada con los procesos de desarrollo de psoriasis, artritis psoriásica y otras enfermedades inflamatorias mediadas por mecanismos inmunes. La interleucina 17, que viene a ser el jugador principal en este partido, pues es producida por una gran cantidad de células inmunológicas. Como les mencionaba yo, los principales jugadores son las células Th17, sin embargo también puede ser producida por otras células como las células cebadas, los macrófagos, células gamma delta, los neutrófilos, en mucho menor cantidad que los linfocitos Th17, pero que igual también forman una fuente de interleucina 17. Y la interleucina 17 funciona a través de receptores para interleucina 17 en estos tipos celulares, específicamente hablando de la psoriasis. Cuando ya hablamos también de artritis psoriásica, entonces aquí se agregan otras células como los osteoblastos, como los osteoclastos, como los fibroblastos que se encuentran obviamente dentro de la articulación, etcétera. Entrando un poquito en la parte de cómo se produce también este daño en la artritis psoriásica, porque obviamente la coexistencia de la psoriasis y artritis psoriásica, aunque pareciera poco frecuente, creo que es más frecuente de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensarlo, simple y sencillamente por el hecho de que la artritis psoriásica está sumamente subdiagnosticada entre los pacientes con psoriasis. La artritis psoriásica ahora se sabe que es una entidad muy distinta a la artritis reumatoide y que tienen perfiles inmunológicos completamente distintos. La artritis psoriásica pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartritis, que son justamente parte de este espectro de enfermedades, en donde la inmunidad tipo 3 es justamente el jugador principal. En la artritis reumatoide, obviamente, hay un componente muy importante de autoinmunidad. En las espondiloartritis, en particular en la artritis psoriásica, que es la que nos compete el día de hoy, hay un componente más de autoinflamación, más que de autoinmunidad. Y de las principales características que distinguen la artritis reumatoide de la artritis psoriásica es el hecho de que la artritis psoriásica empieza en la entesis, a diferencia de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, el principal órgano afectado es la sinovia de la articulación, y ahí es donde empieza la destrucción de la articulación. En la artritis psoriásica y también en la espondilitis anquilosante, ambos como partes de las espondiloartritis, el lugar donde se asienta la enfermedad es en la entesis. Las entesis son los sitios de unión de los ligamentos, tendones y músculos al hueso. En esos sitios existe un grupo de células que son altamente receptivas a la interleucina 23, como lo veremos un poquito más adelante, y que una vez activadas producen grandes cantidades de interleucina 17. En ese sitio, al haber una gran producción de interleucina 17, empieza el proceso inflamatorio y posteriormente, después de que en las fases iniciales hay una entesitis, sobreviene la sinovitis más por contigüidad que por el hecho de que el proceso haya empezado directamente en la sinovia. En el caso de las espondiloartritis y de la artritis psoriásica, la activación del sistema inmunológico sucede de una manera muy similar a lo que estábamos hablando en la psoriasis. Los receptores Toll-like que se encuentran en el citoplasma de las células dendríticas también responden a estos patrones o a estos señales de peligro que yo les mencionaba. Algunos de ellos son asociados a patógenos y otros son asociados a señales de peligro. Los asociados a patógenos se llaman PAMPs, los asociados a señales de peligro se llaman DAMPs. Obviamente los asociados a patógenos estamos hablando de las infecciones y los asociados a daño estamos hablando traumatismos u otro tipo de estímulos internos. Y entonces estas dos moléculas activan estos receptores Toll-like y justamente vienen a hacer el primer paso de la activación de las células dendríticas que posteriormente activan a las células T. Entonces, tanto la psoriasis como la artritis psoriásica comparten estos mecanismos iniciadores de la respuesta inmunológica.
En el caso de la artritis psoriásica y de las espondiloartritis es importante mencionar el rol que tiene el leucocito humano, el antígeno leucocitario humano de tipo B27, que es el HLA-B27, que todos desde los primeros años de la carrera aprendemos que está íntimamente asociado al desarrollo de espondilitis anquilosante. Y hablando justamente de la hipótesis del HLA-B27, que es un gran marcador genético para espondilitis anquilosante, pero que también pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica pueden presentarlo. Hay una teoría que nos dice que, o más bien hay 3 teorías que nos dicen que el paciente que es HLA-B27 puede iniciar o puede también digamos, ayudar a perpetuar la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, dadas 3 diferentes mecanismos. La primera de ellas es que obviamente, como estamos hablando de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, puede haber una presentación antigénica defectuosa y esa presentación antigénica puede llevar al desarrollo de células T autorreactivas. La segunda es que obviamente hay un daño estructural en la proteína del HLA-B27, justamente relacionada con su plegamiento en el interior de la célula, y que eso puede desencadenar la activación de células que pertenecen al sistema inmune innato, como son las células natural killer, y eso obviamente iniciar también la respuesta inflamatoria en la enfermedad. Y probablemente la hipótesis que más aceptada está en este tipo de enfermedades es la teoría del mal plegamiento de la molécula HLA-B27. Esta teoría del mal plegamiento nos habla de que una vez que el HLA-B27 está en el retículo endoplásmico y que intenta ser liberado, es liberado pero de una manera anómala o se encuentra plegado de una manera anómala, y eso va a activar directamente a los receptores Toll-like que yo ya les mencionaba que están en la superficie de la célula y en el interior de la célula. Esto obviamente activa directamente a la célula que está procesando la proteína, que en este caso el macrófago o la célula dendrítica, y va a hacer a la célula muy receptiva o más bien va a hacer que produzca grandes cantidades de interleucina 23. La interleucina 23, como yo les mencionaba, es aquella interleucina que está relacionada con el desarrollo de células TH17 y finalmente la célula TH17 pues va a producir grandes cantidades de interleucina 17 para ser, digamos, el principal responsable de la cascada inflamatoria en las enfermedades. En el caso de la espondilitis anquilosante, y que también ocurre un poco en la artritis psoriásica, se habla de que el estrés mecánico es uno de los principales factores que también ayuda al desencadenamiento de la enfermedad, porque yo les mencionaba que la entesis es el sitio donde se asienta primordialmente la respuesta inicial en las espondiloartritis, y el estrés biomecánico se ha visto que es una de estos señales de peligro, digamos, que ayuda a la activación de los receptores Toll-like en el interior de las células dendríticas y que finalmente en esta entesis, que es el sitio de unión de los tendones y los músculos, se encuentran estas células que pertenecen al sistema inmune innato que tienen receptores para interleucina 23 que se llaman células linfoides innatas y que producen grandes cantidades de interleucina 23 que activan a las células T gamma delta que tienen receptores para interleucina 23 para que produzcan grandes cantidades de interleucina 17. Esto obviamente, las células T gamma delta, a través de la producción de interleucina 17 y de factor de necrosis tumoral, reclutan otras células del sistema inmunológico a este sitio y activan la respuesta inmunológica. Hablando un poquito más a detalle de la interleucina 17, les hablé hasta ahorita un poco de cuáles son los mecanismos iniciadores de la respuesta inmune en estas enfermedades. La interleucina 17 pues forma parte de una familia amplia de citocinas que tiene diferentes isoformas y los cuales ejercen su efecto, digamos, su efecto en las células T a través de una familia de receptores también que se encuentran en la membrana de las células inmunológicas.
Y esta diapositiva pues ya la vimos, no quiero ser repetitivo, así que nada más recordar que puede tener un efecto en distintas células diana de las enfermedades. Y justamente en ensayos de tipo básico o en ensayos preclínicos se ha visto que las principales fuentes de interleucina 17 son justamente los mastocitos, los neutrófilos, además obviamente de estas células TH17. Vemos aquí cómo se compara la expresión de interleucina 17 en la piel de sujetos sanos versus la piel no lesionada de sujetos con psoriasis y la piel lesionada de sujetos con psoriasis. Y vemos que aunque la piel no se encuentre lesionada o no tenga una placa de psoriasis, la expresión de interleucina 17 es mayor que la que se encuentra en los sujetos normales o que no tienen la enfermedad. Y esto sucede con los diferentes tipos celulares de los que estamos hablando. Si nos vamos a una tinción de inmunohistoquímica, vemos justamente también cómo hay una gran tinción de células que expresan interleucina 17, particularmente células T, neutrófilos y mastocitos en la placa de psoriasis. Y cuando vemos la expresión de la interleucina 17 a nivel del RNA mensajero, que es justamente la expresión genética, pues vemos también cómo esta expresión se encuentra aumentada en la piel, en las lesiones versus la piel no lesionada en los sujetos enfermos. Cuando hacemos la inhibición de la interleucina 17 utilizando un anticuerpo monoclonal, vemos justamente después del tratamiento, 2 semanas después, cómo la expresión de interleucina 17 desaparece drásticamente de las capas más superficiales de la piel, obviamente disminuyendo la respuesta inflamatoria que se observa en estos sitios. Y situaciones como el grosor epidérmico, la paraqueratosis y la presencia de microabscesos epidérmicos o microabscesos de Munro, que son mediados por los neutrófilos, disminuye también drásticamente después del tratamiento con un inhibidor de la interleucina 17. Entonces, en resumen, pues la interleucina 17 es un producto clave de las células TH17 que se encuentra, que también es producido por neutrófilos y mastocitos y que es una citocina proinflamatoria clave en la fisiopatología de la enfermedad psoriásica, no solo de la parte cutánea, sino también de la parte articular. Introduciendo el tema de cuáles son los resultados clínicamente de inhibir la interleucina 17, pues hemos visto en los ensayos clínicos que la inhibición de esta vía se asocia con las tasas más altas de respuesta clínica en pacientes con psoriasis. Se ha demostrado la superioridad de un inhibidor de la interleucina 17 frente a otros dos mecanismos de acción, como es un inhibidor del TNF y un inhibidor de la interleucina 12 y 23, que es ustekinumab. Y además, la evidencia que tenemos hasta ahora nos demuestra que el perfil de seguridad de este mecanismo de acción es bastante favorable y es bastante alentador como para permitir su uso en una gran población de los pacientes. Y entrando justamente en estos resultados, les quiero presentar el programa de desarrollo clínico de secukinumab. Secukinumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano que inhibe la interleucina 17A, uniéndose selectivamente a ella e impidiendo su interacción con los receptores en la superficie de las células diana. El programa de desarrollo clínico de secukinumab es probablemente uno de los programas de desarrollo clínico, me atrevería a decir que el programa de desarrollo clínico más ambicioso y más completo que se ha hecho en un biológico con psoriasis, con más de 10 ensayos clínicos únicamente en psoriasis, de los cuales me voy a enfocar principalmente en los pivotales, que son los estudios Erasure y Fixture. Los estudios en artritis psoriásica también es un programa de desarrollo clínico bastante ambicioso que cuenta al menos con 5 ensayos clínicos, que son los ensayos Future. En ambas indicaciones, el régimen de administración de secukinumab es este. Es una fase de inducción o una fase de impregnación en las semanas 0, 1, 2, 3 y 4 y posteriormente el inicio de la fase de mantenimiento a partir de la semana número 4 de manera mensual, ¿no? Como todos los biológicos, pues obviamente tiene una fase de inducción al inicio y posteriormente una fase de mantenimiento. Los objetivos primarios, no quiero entrar mucho en detalle, obviamente estamos hablando de respuestas PASI 75, respuestas PASI 90,
que hablan de una mejoría del 75 y el 90% en la severidad de la enfermedad del paciente. Y este es el diseño de los ensayos clínicos en psoriasis exclusivamente. Tenemos el primero, Erasure, que es únicamente contra placebo, 2 brazos, uno de 300 miligramos y uno de 150, y otro con un comparador activo, que en este caso es etanercept, también con la dosis de 300 y de 150 miligramos. A los pacientes que estaban en el grupo placebo se les permitía el escape terapéutico a tratamiento activo a partir de la semana número 12. Las características de los basales de la población incluida en estos ensayos clínicos, no quiero entrar en detalle, solamente hacer referencia al puntaje PASI medio que tenían estos pacientes, que es un puntaje de entre 20 y 25, es decir, una psoriasis bastante severa en estos pacientes. Y obviamente también el porcentaje de superficie corporal afectada, que también estaba entre el 15 y el 23% de la superficie corporal. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues la respuesta PASI 75 fue muy alentadora. Casi el 80% de los pacientes logró una respuesta PASI 75 en este ensayo clínico. Casi poco más del 30% de lo que se observaba con etanercept, que es un biológico anti-TNF de referencia en el tratamiento de la psoriasis, y obviamente superior al placebo, cumpliéndose así el objetivo primario. Cuando observamos la respuesta PASI 90, que es una mejoría del 90%, vemos que casi el 60% de los pacientes lograron esta mejoría, también muy por encima de lo observado con etanercept. La rapidez de la respuesta es verdaderamente también muy alentadora. Aquí vemos justamente el inicio del ensayo clínico y cómo el puntaje, o más bien el porcentaje del puntaje PASI que fue disminuyendo conforme el paciente iba avanzando en su tratamiento. Vemos cómo con el brazo de secukinumab 300 miligramos, a las 3 semanas, en promedio, el paciente ya tenía una reducción del 50% de la severidad de su enfermedad. Cuando lo comparamos con el brazo de etanercept, vemos que etanercept logró este mismo objetivo de 50% de mejoría, pero hasta la semana número 7, lo que nos habla de que es una respuesta mucho más rápida que un anti-TNF y obviamente pues también muy alentadora, ¿no? La mejoría que se observa en estos pacientes además está directamente relacionada con cómo va mejorando la calidad de vida de los pacientes. Si nosotros comparamos la calidad de vida de un paciente que logra una respuesta PASI 90 versus un paciente que logra únicamente una respuesta PASI 75, vemos que este es el porcentaje de pacientes que lograron una respuesta DLQI 0 o 1. Ustedes saben que en dermatología el DLQI 0 o 1 es prácticamente el estándar que tenemos para decir que la calidad de vida del paciente está, digamos, sin afección alguna. Y entonces vemos cómo los pacientes que tienen únicamente una respuesta PASI 75 se quedan por debajo de los pacientes que logran una respuesta PASI 90. Es decir, que una mejoría clínica más significativa o una mejoría clínica más estricta, como es el PASI 90, también está relacionado con una mejoría mayor en la calidad de vida de los pacientes. En los ensayos de extensión se estudió también cuál era el efecto de retirar el tratamiento a los pacientes. Como es de esperarse, el retirar el biológico a los pacientes con psoriasis obviamente conduce a la recidiva de la enfermedad. El tiempo en el cual el paciente recae es variado. Hay unos pacientes que recaen de manera rápida, hay otros pacientes que recaen de manera más tardía. Ahora se sabe que uno de los factores que incide en cuánto tiempo tarda el paciente en recaer una vez que le suspendemos el biológico es cuánto tiempo el paciente tenía enfermo antes de que le diéramos el biológico. Es decir, si nosotros tratamos a un paciente con psoriasis moderada severa con un biológico de manera temprana, después de que fue diagnosticado, la posibilidad de que el desenlace clínico de ese paciente sea mejor es más alta. Y estos son los pacientes que cuando les retiramos el biológico es menos probable que reincidan en la enfermedad. Porque obviamente hay situaciones bajo las cuales hay que retirarle el biológico. Si el paciente va a entrar en una cirugía, si el paciente es diagnosticado con tuberculosis, si el paciente es diagnosticado con alguna otra infección severa o infección clínicamente relevante, hay que suspender el biológico.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que la enfermedad de ese paciente recaiga? Pues es variable, ¿no? Pero este es uno de los factores que se ha observado. Lo que sí es interesante con esta molécula es el hecho de que una vez que le retiramos el biológico, si lo tenemos que reiniciar, prácticamente el 95 o casi el 100% de los pacientes van a retomar la misma respuesta que estaban teniendo antes de que le suspendiéramos el biológico. Esto no es algo que sucedía normalmente con los fármacos anti-TNFs y no sucedía porque el retirar los fármacos anti-TNFs está directamente relacionado con un aumento de su inmunogenicidad. Al nosotros dejar de enseñarle la molécula anti-TNF al sistema inmunológico, hace que el sistema inmune se vuelva un poco más reactivo y al momento de que le volvemos a introducir el anti-TNF, es más probable que haya formación de anticuerpos antidroga y que la respuesta clínica de ese paciente, después de reintroducir el fármaco, disminuya. La respuesta con secukinumab es sostenida a largo plazo. Vemos justamente los ensayos clínicos que se corrieron, hasta uno de los ensayos clínicos que lleva ya 5 años corriendo y vemos cómo prácticamente la línea es plana, es decir, no hay una disminución en la eficacia del medicamento, ni en respuesta a PASI 75, ni en respuesta a PASI 90, ni en respuesta a PASI 100, ¿no? Entonces esto es bastante alentador. La calidad de vida de los pacientes también permanece constante. Vean ustedes, este es el porcentaje de pacientes que habían logrado una respuesta de LQI 0 o 1 y se mantiene prácticamente muy estable a lo largo de 5 años de tratamiento. En resumen, pues obviamente las tasas de respuesta PASI 90 y PASI 100 son altas y se mantienen a lo largo de 5 años y obviamente también los pacientes experimentan una mejoría en su calidad de vida de manera sostenida. Otro estudio que se hizo fue justamente ver el comparar secukinumab contra otro biológico de referencia que es ustekinumab, Stelara, que ya se encuentra también en el mercado. Stelara vino a revolucionar el tratamiento de la psoriasis. Fue el primer anticuerpo monoclonal con un mecanismo distinto a los anti-TNFs. Demostró tasas buenísimas de respuesta. Y además también demostró un muy buen perfil de seguridad. Y lo que se quiso hacer con secukinumab es también demostrar que inhibir la interleucina 17 era incluso superior a inhibir la interleucina 12 y 23. Y efectivamente, cuando vemos los resultados de inhibir la interleucina 12 versus inhibir la interleucina 12 y 23 versus inhibir la interleucina 17, vemos que en respuesta a PASI 90, la interleucina 12 y 23 alcanza tasas muy buenas de respuesta, que es el 60%, pero el inhibir la interleucina 17 con secukinumab, en este ensayo clínico se alcanzó un 80% de respuestas PASI 90 entre los pacientes que ingresaron al ensayo clínico, ¿no? La respuesta PASI 100, que literal es un aclaramiento total de las lesiones del paciente, se logró en casi el 50% de los pacientes tratados con secukinumab versus un tercio de los pacientes tratados con Stelara. Y la respuesta de LQI 01, que es una mejoría en la calidad de vida, vemos también cómo los pacientes que eran tratados con secukinumab, un mayor porcentaje de pacientes alcanzaban una calidad de vida óptima versus aquellos que eran tratados con ustekinumab. Esta respuesta también se mantiene a largo plazo. Vemos hasta un año de tratamiento como la superioridad de secukinumab versus ustekinumab se mantiene tanto en respuesta PASI 75, tanto en respuesta PASI 90 como en respuesta PASI 100, ¿no? Entonces, pues en este resumen, obviamente únicamente mencionar que efectivamente demuestra secukinumab superior a un segundo mecanismo de acción, que es la inhibición de interleucina 12 e interleucina 23. ¿Cómo estamos en otras indicaciones? No voy a entrar en detalles ya de clinimetría de estos ensayos clínicos, pero cuando les comentaba que el programa de desarrollo clínico de secukinumab es uno de los más ambiciosos, es justamente porque también se hicieron ensayos clínicos en psoriasis palmoplantar, psoriasis de piel cabelluda y psoriasis ungueal, que ustedes saben que son consideradas de difícil control en estos pacientes. En el caso de psoriasis palmoplantar, estos son pacientes que entraron en el ensayo clínico. Obviamente vemos la severidad de la enfermedad del paciente al momento de que empezó en el ensayo clínico. A las 16 semanas había una mejoría muy importante en la severidad de su enfermedad y al año y medio de tratamiento vemos cómo se mantenía esta respuesta. Obviamente hubo prácticamente un aclaramiento de las lesiones del paciente, el cual se mantuvo a largo plazo.
Esto es psoriasis palmoplantar. En el caso de psoriasis ungueal, tan impactantes los resultados también. Vemos un paciente con una afección ungueal sumamente hasta triste, ¿no? Ver este tipo de lesiones en los pacientes, como a las 4 semanas ya una mejoría significativa, a las 16 semanas prácticamente no parecen ser las mismas manos, ¿no? Las que estamos viendo, y a la semana número 32, que es poco más de 6 meses, vemos ya prácticamente un lecho ungueal, una uña prácticamente normal en estos pacientes, ¿no? En el caso de psoriasis de piel cabelluda también vemos justamente el cambio tan radical en pacientes que tenían psoriasis de piel cabelluda al inicio del ensayo clínico y posteriormente después de 12 semanas. Vemos aquí lesiones claramente descamativas y eritematosas y cómo mejoran significativamente después de 12 semanas de tratamiento con con secukinumab. En el caso de artritis psoriásica, entrando un poquito, yo sé que nosotros, bueno, en general los dermatólogos quizás, iba a decir estamos, casi me siento dermatólogo hablando de estos temas, pero bueno, ustedes, los dermatólogos están quizás un poco menos involucrados en el tratamiento activo de la artritis psoriásica, pero es súper importante que sepamos que es una enfermedad subdiagnosticada y que tenemos que buscar intencionadamente entre los pacientes con psoriasis. Algunas series nos hablan de que hasta el 30% de los pacientes con psoriasis pueden llegar a tener artritis psoriásica. En México yo creo que el porcentaje puede ser un poquito menor, quizás sea alrededor del 20%, entre el 15 y el 20%, porque nuestra genética sin duda alguna es distinta, pero que no por eso deberíamos de dejar de buscarla de manera intencionada y tener alguna estrategia de tamizaje de artritis psoriásica entre los pacientes con psoriasis. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vemos cuando observamos cuáles son las consecuencias de no diagnosticar artritis psoriásica entre los pacientes con psoriasis, vemos que son verdaderamente devastadoras. Este es un grupo de pacientes que fue seguido desde el momento en el que se diagnosticó su psoriasis y se les estuvo haciendo screening para artritis psoriásica o revisando el componente articular conforme iban avanzando en su enfermedad. Vemos que a los entre 10 y 12 años de haber sido diagnosticados con psoriasis, la mitad de los pacientes, aun cuando no hayan sido, digamos, diagnosticados con artritis psoriásica como tal, ya tienen al menos una erosión en las articulaciones, ya sea las articulaciones de la mano o las articulaciones de los pies. Esto a mí me parece sumamente relevante porque esto es irreversible. El daño estructural en los pacientes con artritis psoriásica y con espondiloartritis en general es un daño irreversible. Por cada año que pasa, el porcentaje de pacientes que va desarrollando erosiones en sus articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas o las de los pies metatarsofalángicas va aumentando. Y vemos cómo después de 20 años de haber tenido psoriasis, el 55% de los pacientes ya tiene 5 o más articulaciones inflamadas, articulaciones deformadas, ¿sí? Obviamente, pues la discapacidad va aumentando conforme más dejemos pasar el tiempo desde que el paciente es diagnosticado con psoriasis. Por eso es que a mí me parece tan importante remarcar el hecho de que debemos de hacer tamizaje de artritis psoriásica entre nuestros pacientes con psoriasis. Sabemos que un gran porcentaje de los pacientes con psoriasis no van a desarrollar ese daño articular, pero por ese pequeño porcentaje que sí lo va a hacer, vale la pena hacer ese tamizaje, ¿no? ¿Cómo es que se da esta asociación? Digamos, sabemos justamente que uno de los signos que podemos buscar muy sencillamente como dermatólogos y que nos puede hablar de la presencia o no de artritis psoriásica en el paciente es la psoriasis ungueal. Y esto tiene que ver con el hecho de que la matriz ungueal y el lecho ungueal están en una proximidad muy cercana con la inserción del tendón extensor de la falange más distal de los dedos. Y si recuerdan ustedes, yo les mencionaba que la entesis
es el sitio de unión de tendones, ligamentos y músculos. Por lo tanto, la raíz de la uña, el lecho unguial, está muy cerca de la inserción de este tendón y obviamente conforme la uña va creciendo y va desarrollándose, si hay algún tipo de lesión en la matriz unguial, nos puede hablar de que en el sitio de unión de ese tendón, que es en la entesis del tendón extensor, ya hay un proceso inflamatorio corriendo. ¿Eso qué significa? Que obviamente si esa entesitis progresa y la dejamos progresar hacia adelante, vamos a tener por obvias razones y por contigüidad un desarrollo de artritis franca en estos pacientes. Entonces, el hecho de tener afección de la matriz unguial o del lecho unguial ya puede ser un signo muy fácil que nosotros podemos observar y que nos ayuda a predecir el desarrollo de artritis psoriásica en nuestros pacientes. No quiero entrar en muchos detalles, obviamente, al respecto de la eficacia clínica de secukinumab en artritis psoriásica, porque obviamente es entrar también en otras mediciones clinimétricas con las cuales probablemente no estamos tan familiarizados como son las respuestas ACR, pero básicamente para fines prácticos hay que entender que la respuesta ACR es un poco como la respuesta PASI. Ellos también, los reumatólogos también miden la respuesta en porcentaje, cambios del puntaje basal en un porcentaje con respecto al inicio de la terapia. Una ACR20 es una mejoría del 20%, una ACR50 es una mejoría del 50%. En la piel estamos acostumbrados a ver mejorías del 75 y del 90% porque las respuestas son muy rápidas y porque la piel responde también de manera muy rápida, pero las articulaciones tardan más en responder y obviamente la inflamación articular es más difícil de manejar que la inflamación cutánea. Es por eso que una mejoría del 20% o del 50% ya se consideran mejorías clínicamente relevantes en cuanto a artritis psoriásica. Y vemos cómo ambas respuestas, tanto ACR20 como ACR50, son bastante rápidas y significativas en el tratamiento con secukinumab. Desde las primeras semanas de tratamiento alcanzan un pico máximo alrededor de las 24 semanas, entre las 24 y las 36 semanas, y se mantienen hasta 2 años de seguimiento, ¿no? Aquí les muestro únicamente 2 años porque los ensayos clínicos de artritis psoriásica empezaron después de los de psoriasis. Entonces van detrás de los en cuanto a temporalidad. La función física, que es justamente algo que yo les mencionaba, que también es una parte importante en los pacientes con artritis psoriásica, también mejora de manera significativa. Este índice clinimétrico, que es el HAQ-D, que es el Health Assessment Questionnaire Disability Index, es un cuestionario que se les hace a los pacientes con artritis psoriásica para ver qué tan afectada está su funcionalidad. Y vemos cómo, obviamente, entre más caiga el puntaje del HAQ-D, significa que hay una mejoría en la funcionalidad de los pacientes. Y vemos cómo con el tratamiento con secukinumab, la mejoría es significativa tanto con la dosis de 300 miligramos como con la dosis de 150 miligramos comparado con el placebo. Algo que me parece sumamente relevante mencionarles y que también es muy relevante cuando hablamos no solamente de artritis psoriásica, sino también de espondilitis anquilosante, es que un objetivo que nosotros deberíamos estar buscando en los pacientes que ya tienen un daño articular es el detener la progresión de la enfermedad, ¿no? Porque finalmente la piel puede responder, podemos tener aclaramiento de las lesiones, pero esta parte que yo les mencionaba, las erosiones, el daño estructural en las articulaciones, ese no es reversible. Ese, una vez que aparece, se mantiene y la disabilidad que logre el paciente en ese momento, pues se va a mantener a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante detener la progresión del daño estructural en estos pacientes. Con secukinumab se hizo justamente un subanálisis en los pacientes con artritis psoriásica para ver si había una inhibición del daño estructural en estos pacientes. Y se observó que a los 2 años de tratamiento, casi el 85%, más del 80% de los pacientes no presentan aumento del daño estructural versus la línea basal o en el momento en el que empezaron los estudios clínicos. Esto es sumamente relevante porque nos está hablando de que es uno de los primeros indicios de que tenemos una molécula que verdaderamente modifica el curso de la enfermedad a largo plazo,
¿no? Existe un porcentaje de pacientes que obviamente, aun cuando seamos muy agresivos con su tratamiento, va a progresar, que es estos que se encuentran acá, pero esta gráfica lo que muestra es que el 80% de los pacientes, cuando vemos el cambio desde la línea base de este puntaje, que es el que mide el daño estructural, no presentan ningún cambio, lo que hace pensar que verdaderamente se inhibe la progresión del daño estructural. ¿Cómo estamos en cuanto a la seguridad de esta molécula? Porque obviamente las cualidades son muchas, pero siempre lo que nos viene a la mente cuando hablamos de terapias biológicas en enfermedades inflamatorias es la seguridad del fármaco. Y bueno, yo les mencionaba que los ensayos clínicos en psoriasis y en artritis psoriásica son uno de los programas más ambiciosos que se han hecho. En total, casi 4,000 pacientes tratados en ensayos clínicos con psoriasis y obviamente que fueron sujetos de estudio de la seguridad del fármaco. Los eventos adversos están en esta tabla. Me gustaría enfocar su atención en esta columna y esta columna. ¿Por qué? Porque son el grupo de pacientes que recibió cualquier dosis de secukinumab, que recibió placebo y que recibió etanercept. Si ustedes están familiarizados con los diferentes perfiles de seguridad de los biológicos, el perfil de seguridad de etanercept es considerado uno de los más favorables. Incluso tiene aprobación en psoriasis pediátrica. Y vemos aquí justamente que el porcentaje de eventos adversos en general es muy comparable entre las tres columnas, entre secukinumab, los que recibieron placebo y los que recibieron etanercept. No hay eventos adversos que sean estadísticamente significativos mayores en el grupo de pacientes tratados con secukinumab versus los que fueron tratados con placebo o con etanercept. Y estos fueron los más frecuentes: nasofaringitis, dolor de cabeza, cefalea, infecciones del tracto respiratorio superior, hipertensión, diarrea, que obviamente cualquier paciente, esté en placebo, esté en etanercept o esté en secukinumab, es sujeto de que pueda presentarlos. Lo más importante es ver a los eventos adversos serios y aquellos eventos adversos de interés para terapias biológicas. Vemos cómo infecciones e infestaciones es también muy comparable el porcentaje de pacientes que desarrollan el evento adverso, enfermedades cardíacas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades del sistema nervioso o eventos adversos del sistema nervioso, ninguno de ellos estadísticamente diferente entre las tres poblaciones de pacientes. Quiero hacer nada más un pequeño paréntesis para mencionar el evento adverso de candidiasis. ¿Por qué? La interleucina 17, además de estar involucrada en el desarrollo de enfermedades inflamatorias mediadas por mecanismos inmunes, es un importante mediador de la defensa inmunológica contra hongos. Entonces, al estar inhibiendo nosotros la interleucina 17, podemos estar, digamos, inhibiendo esa respuesta inmunológica contra los hongos y es probable que el porcentaje de pacientes que desarrolla candidiasis pudiera aumentar versus aquellos pacientes que son tratados con placebo o con etanercept. Y si se fijan, numéricamente hablando, sí es un poquito mayor en el grupo de pacientes tratados con secukinumab. Lo más importante de la presencia de candidiasis en estos pacientes es mencionar que se puede presentar, pero en ningún caso va a ser una candidiasis sistémica que ponga en riesgo la vida del paciente. Todos los casos de candidiasis que se presentaron en los ensayos clínicos fueron en piel y mucosas. Todos los casos, digamos, susceptibles de manejo a través del tratamiento convencional con antimicóticos orales. Ninguno requirió terapia intravenosa para el manejo de su candidiasis y también ninguno de los pacientes requirió o fue necesario que suspendiera el tratamiento como resultado de la infección por cándida. Adicionalmente, la neutropenia pudiera también ser considerado un efecto adverso de clase terapéutica. La interleucina 17, como les mencionaba, está íntimamente relacionada con la homeostasis de los neutrófilos y pudiera también ser que la neutropenia se pudiera observar en algunos pacientes tratados con secukinumab. Pero lo más importante también es mencionar que la mayoría de los casos, o prácticamente todos, fueron de neutropenia de severidad leve, grado 1 o grado 2. Todos ellos presentaron neutropenia
neutropenia de manera transitoria y reversible. Ninguno requirió tratamiento con factor estimulante de colonias o algún otro tipo de terapia para aumentar el número de neutrófilos, y ninguno de los grados de neutropenia que se presentaron puso en riesgo la vida del paciente. Un par de diapositivas únicamente al respecto de tuberculosis, porque obviamente la tuberculosis, vivimos en un país endémico de tuberculosis y es una preocupación importante entre todos aquellos médicos que utilizamos terapia biológica para tratar a los pacientes. El rol del TNF en la defensa contra el Mycobacterium tuberculosis es sin duda innegable. Sabemos que ahí ayuda a mantener la integridad del granuloma en los pacientes el TNF. Mientras que el rol de la interleucina 17 es discutible. No se ha demostrado que la interleucina 17 tenga un rol importante o crucial para mantener la integridad del granuloma. Por lo tanto, no se esperaría que la inhibición de la interleucina 17 desencadenara nuevos casos de tuberculosis o que hubiera reactivación de tuberculosis latente con el tratamiento con secukinumab. Y efectivamente, en los ensayos clínicos, 132 pacientes que estuvieron en los ensayos clínicos tenían historia presente o pasada de tuberculosis pulmonar, tuberculosis latente, o tenían una prueba de tamizaje por cuantiferón positiva para tuberculosis latente. Todos estos pacientes recibieron secukinumab. El número de días que recibieron, el periodo en el que recibieron secukinumab fue variable, pero en general, en promedio, fue alrededor de un año de tratamiento con secukinumab, y ninguno de estos pacientes presentó reactivación de tuberculosis latente, ni se observaron nuevos casos de tuberculosis con el tratamiento con secukinumab. Otro tipo de eventos adversos, en este caso hablamos de desarrollo de tumores malignos, que obviamente es otra de las preocupaciones hablando de terapia biológica. Vemos también aquí cómo el porcentaje de pacientes que desarrollaron tumores malignos comparado con el grupo placebo y comparado con el tratamiento con etanercept son los porcentajes muy similares. Es prácticamente la frecuencia de tumores esperada para la población general o para este grupo de pacientes, y por lo tanto tampoco representaría una alerta significativa en el tratamiento con secukinumab. Voy a tomarme también un par de diapositivas para hablar de la inmunogenicidad, porque yo les mencionaba que el avance en la tecnología ha permitido desarrollar cada vez moléculas menos inmunogénicas, y secukinumab es una prueba de ello. De los pacientes que fueron tratados con secukinumab y a los cuales se les analizó la inmunogenicidad o la presencia de anticuerpos antidroga, únicamente el 0.4% tuvo anticuerpos antidroga. Es decir, el potencial inmunogénico de secukinumab es el más bajo que ha sido reportado hasta el día de hoy para un anticuerpo monoclonal. De este 0.4% que representaban 10 pacientes, únicamente 3 de ellos, eran pacientes que tuvieron anticuerpos neutralizadores de la molécula. Los otros 7 pacientes eran anticuerpos antidroga, pero cuando se analizó in vitro, esos anticuerpos antidroga no eran anticuerpos que iban a neutralizar la bioactividad de secukinumab. Esto pues es obviamente muy relevante y cobra particular relevancia cuando hablamos de la sostenibilidad de la respuesta, porque obviamente una molécula menos inmunogénica es más probable que nos dé respuestas clínicas sostenidas a largo plazo, ¿no? Dado que no va a haber disminución de los niveles séricos del fármaco como consecuencia de la formación de anticuerpos antidroga. Como conclusiones de seguridad, pues obviamente es una molécula que tiene un perfil de seguridad favorable en estos pacientes y es comparable pues al perfil de seguridad tanto de ustekinumab como de etanercept, que son moléculas que son digamos referentes en cuanto a seguridad, y en algunos casos, como es la reactivación de tuberculosis, incluso con un perfil más alentador que los anti-TNFs. La última diapositiva, conclusiones generales acerca de esta charla. Pues espero haberles presentado información que justamente demuestra que la interleucina 17 es una citocina clave en la fisiopatogenia de la enfermedad psoriásica. La expresión de la interleucina 17 sostiene el ciclo inflamatorio en esta enfermedad.
El uso de secukinumab como una terapia biológica en psoriasis ha demostrado muy altas tasas de eficacia en respuestas PASI 75 y PASI 90. Esta molécula, secukinumab, es superior tanto a etanercept como a ustekinumab. Obviamente, una mayor eficacia en la respuesta clínica está asociada también con una mejoría mayor en la calidad de vida de los pacientes. Secukinumab demostró ser eficaz en psoriasis de difícil control, como psoriasis ungueal, psoriasis palmoplantar y de piel cabelluda, además de también haber demostrado que es eficaz en la mejoría de los signos y síntomas de tipo articular en la artritis psoriásica y detener la progresión del daño estructural en el 80% de los pacientes, y además pues tiene un perfil de seguridad favorable en pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica, que además este perfil de seguridad pues prácticamente también se extrapola a la tercera indicación que tiene secukinumab, que es la de espondilitis anquilosante. Con esto termino. Les agradezco muchísimo su tiempo. Creo que estamos en tiempo y si tienen alguna pregunta, con gusto voy a tratar de responderla. Muchas gracias.